Muy buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Hoy vamos a estar tratando en el libro de Números, capítulo 13. Y habla de la misión de los 12 apóstoles. Jehová le habla a Moisés y le dice que envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, y de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y hoy vamos a hablarles de una verdad que puede cambiar nuestra manera de caminar con Dios. Número 13 no trata solamente de 12 hombres enviados a reconocer una tierra. Trata de dos maneras de mirar la vida: con los ojos de miedo y con los ojos de la fe. Dios ya había dicho: yo les doy la tierra. Sin embargo, Israel dudó de una promesa que ya estaba garantizada. La batalla nunca fue contra los gigantes. La verdadera batalla fue contra la incredulidad del pueblo de Israel. Por eso miramos aquí la palabra espía. En hebreo significa explorar, recorrer cuidadosamente, examinar, investigar una tierra. Dios no envió a los espías porque necesitaba información. Dios no necesitaba saber cómo era Canaán. Él la había creado. Los espías fueron enviados para que el pueblo comprobara que la promesa era real. Hoy hay personas que quieren tantas pruebas de Dios que terminan retrasando su obediencia. La fe no espera tener la respuesta para cambiar. Todos queremos que las cosas se hagan como un chasquido, ¿verdad? Entonces, la fe camina porque sabe quién hizo la promesa. Quizás Dios ya te mostró el ministerio, la restauración de tu familia o el propósito que tiene contigo, pero todavía estás esperando sentirte seguro. Dios te dice hoy: no te llamé, para calcular, sino te llamé para creer. Nosotros caminamos por fe y no por vista. La palabra tierra en hebreo es Eretz, que significa tierra, país, territorio y herencia. No era solamente un lugar geográfico, representaba la promesa, el descanso y la bendición de Dios. Para la palabra promesa, aunque la palabra no aparece constantemente en el capítulo, está implícita en el pacto con Dios. Y en hebreo relacionado es davar, que significa palabra, declaración y promesa. La tierra era el cumplimiento de la palabra dada a Abraham. La palabra gigante en hebreo es nefilim y proviene del verbo nafal, que significa caer. Puede entenderse como hombres de enormes estatura, seres temibles, los caídos. Lo importante del texto aquí no era su tamaño, sino que Israel permitió que el miedo fuera mayor que la promesa. Los gigantes eran reales, pero Dios era más grande. Amado, los problemas son grandes que tenemos, pero Dios es más grande que el problema. Entonces los espías vieron ciudades fortificadas, vieron hombres fuertes y a los nefilim. Todo eso existía. La fe no niega la realidad. La fe pone la realidad abajo del poder de Dios. Los 10 espías dijeron: éramos como langostas delante de ellos. Serán pequeñitos. Observa que nadie les dijo que eran langostas. Ellos mismos se sintieron pequeños. Muchas veces nosotros nos sentimos pequeños ante el problema, pero debemos de saber de que Dios es más grande que el problema. El enemigo primero quiere hacerte sentir derrotado. Por dentro te pone fecha de vencimiento, te hace ver cosas que no son, antes de perder la batalla en Canaán. Israel había perdido en su mente ya la batalla en Canaán. Por eso, amados hermanos, la palabra Caleb en hebreo es Caleb, que
significa valiente, audaz y de corazón firme. Caleb representaba el creyente que permanece fiel cuando todos los demás dudan. Siempre hay uno, hermano, que no, vamos, es así, yo creo, y es así. Caleb tenía otro espíritu, hay que tener el espíritu de Caleb. Mientras todos decían no podemos, Caleb declaró: subamos luego, porque más podemos nosotros que ellos. La Biblia dice más adelante que Caleb tenía otro espíritu, no era otro Espíritu Santo, era una actitud diferente. Mientras la multitud se llenaba de temor, Caleb estaba lleno de confianza. No necesitas que toda la iglesia crea contigo. Basta con que tú permanezcas creyendo en Dios. Ese Dios que no falla, ese Dios que cuando da una promesa la cumple. No es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Josué, originalmente Oseas o Josea, que Moisés le cambia el nombre a Yehoshua, que significa Jehová salva. Es el mismo origen del nombre Jesús. Desde aquí ya aparece una figura profética de Cristo. Por eso vemos del versículo 1 al 6 cómo Dios envía a los espías. Los 12 representaban a todo Israel espiritualmente, representaban diferentes respuestas frente a la voluntad de Dios. Del versículo 17 al 20 era la misión. Moisés le pide observar cómo era la tierra, cómo eran sus habitantes, sus ciudades, sus frutos. No le debía decir si entrarían, debían regresar con evidencia de la fidelidad de Dios. Del versículo 21 al 24 habla del fruto. El racimo de uvas hablaba más fuerte que los gigantes. Cuando llegaron al valle de Escol, encontraron un racimo de uva tan grande que 2 hombres tuvieron que cargarlo. Dios le estaba diciendo: miren el fruto antes de mirar el problema. Hoy muchos hacemos lo mismo. Dios les ha dado salud, les ha dado familia, les ha dado salvación, les ha dado misericordia, pero viven hablando únicamente de los problemas. Donde pongas tus ojos, allí caerá tu fe y crecerá tu temor. Por eso ellos traen un enorme racimo de uva, y ese fruto era la prueba visible de que Dios no había exagerado en sus promesas, ¿verdad? Y el valle de Escol significa racimo. Por eso, del versículo 25 al 27, el informe de los 10, ellos dijeron: la tierra sí fluye leche y miel, pero inmediatamente dudaron. Ese pero cambió la perspectiva de todo el pueblo. La incredulidad siempre coloca un pero delante de las promesas de Dios. Y del versículo 30 al 37, Caleb habla y declara: subamos luego, porque más podemos nosotros que ellos. Mientras 10 miraban gigantes, Caleb miraba a Dios. Por eso nosotros en los problemas tenemos que enfocarnos en Cristo Jesús, tenemos que enfocarnos en Dios, porque Él es más grande que nuestros problemas. Simplemente reconoce que Caleb reconoce que Dios es mayor que el problema. Nosotros también debemos de reconocer que Dios es mayor que el problema. Josué, aquí vemos algo muy interesante en Josué. Josué representa a Cristo. ¿Por qué? Porque su nombre significa, ¿qué significa su nombre? Josué, Jehová salva. Es el mismo nombre que Jesús. Así como Josué introduciría posteriormente al pueblo de Canaán, Jesucristo introduce a su pueblo en la salvación y el verdadero reposo. La tierra prometida señala el reino de Dios. La tierra representa la salvación, las promesas de Dios, la vida abundante, el descanso eterno. Cristo es quien nos conduce hacia esa herencia. El racimo de uva, ese enorme racimo de uva, anuncia la abundancia de Dios. Jesús diría siglos después
yo soy la vid verdadera en Juan capítulo 15. Así como los espías trajeron frutos de Canaán, Cristo vino a mostrarnos el fruto del reino de Dios. Caleb representa al creyente lleno de fe. Caleb siguió completamente al Señor. Cristo también obedeció perfectamente al Padre. Caleb es una figura del discípulo que persevera, mientras que Jesús es el modelo perfecto de esas obediencias. Los gigantes representan todo aquello que parece imposible, pero Cristo venció el pecado, la muerte y a Satanás, mostrando que ningún enemigo es mayor que el poder de Dios. Entonces, amados hermanos, Número nos enseña que muchas veces Dios ya preparó la bendición, pero nosotros somos quien decidimos si caminaremos por fe o por miedo. También tenemos que aprender que no debemos mirar solamente los gigantes que tengo delante, o sea, los problemas, las angustias, las adversidades, sino recordar quién es el Dios que va conmigo, quién es el que me sujeta de la mano y me conduce a ese camino que lleva a la victoria. Por eso nosotros debemos ser como Caleb y Josué, una persona que confía en la palabra de Dios, aun cuando la mayoría piense lo contrario. Y recuerda algo, que las promesas de Dios requieren una cosa importante que siempre aparece en el Antiguo Testamento, y es la palabra obediencia. También debemos tener paciencia y una fe inquebrantable que no dependa de la circunstancia. Por eso, amados hermanos, la fe ve las promesas de Dios por encima de las circunstancias. Los 10 espías se enfocaron su mirada en los 10 espías enfocaron su mirada en los obstáculos, en eso que se les levantó, en esos gigantes. Pero Caleb y Josué enfocaron su mirada en nuestro Señor, en Dios. El enfoque correcto determina la manera en que enfrentamos los desafíos. Entonces, la promesa de Dios nunca cambia. Lo que cambia es nuestra perspectiva cuando miramos está puesta en Dios. Los gigantes dejan de ser el centro y la fidelidad del Señor ocupa el primer lugar, ¿verdad? La claridad espiritual consiste en interpretar la realidad desde la palabra de Dios y no desde el temor. Y nosotros como creyentes debemos avanzar con decisión, aun cuando otros retrocedan. Caleb no permitió que la opinión de la mayoría apagara su fe. La determinación nace de confiar en que Dios siempre cumple lo que promete. Como lo dijimos anteriormente, Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Por eso, Romanos 13 nos enseña que la mayor batalla no fue contra los gigantes de Canaán, sino contra la incredulidad del corazón. Los 10 espías caminaron por vista, pero Caleb y Josué caminaron por fe. Nosotros como cristianos debemos caminar es por fe. Y este capítulo nos desafía a decir si seremos guiados por el temor o por la confianza en Dios. En Cristo, el verdadero Josué, que tenemos la seguridad de que Él nos conduce a la herencia eterna y nos da la victoria sobre todos esos obstáculos cuando permanecemos firmes en su promesa. Cuando permanecemos firmes en Cristo, no va a haber obstáculo que nos intercepte y nos deje llevar a cumplir esa bendición que Dios tiene para nosotros. Ese propósito que Dios ha puesto en nosotros, que ha depositado, lo vamos a cumplir. Por eso, amados hermanos, Dios te bendiga, Cristo te ama.